La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Este lunes en Lima, en el hall del Ministerio de Cultura, va a ser presentado el libro Legislación del Agua en el Perú, cuyo autor es el doctor Guido Bocchio Carvajal, abogado, actual gerente general de la empresa Saude Perú Copper Corporation y profesor universitario e investigador, ¿no? Y con quien vamos a conversar y le agradecemos justamente la amabilidad de compartir esta comunicación con la semana en RCR. Doctor Guido Bocchio, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación, muy amable, buen día, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes, señor Hernández, y a su distinguida audiencia, más bien, estoy a sus órdenes. ¿Cómo surge la idea de este libro que entiendo es un compendio jurídico en nuestro país en materia de recursos hídricos, toda una investigación, ¿no?, sobre derechos y obligaciones referidos al uso del agua y fundamentalmente a la ley de recursos hídricos? ¿Cómo surge este trabajo que tenemos entendido es también a lo largo de muchos años? Así es, señor Hernández. Mire, la enseñanza en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en particular en la maestría en recursos hídricos, me permitió aprender varias cosas. Uno enseña, pero aprende a la vez. Y el aprendizaje me llevó a establecer que había mucho desconocimiento de la legislación del agua por parte de los ingenieros agrícolas, de los ingenieros civiles, ambientales, que eran el público objetivo del curso. Y entonces el material que yo tenía que ofrecerle era el elemental, es decir, la legislación que regía el agua en el Perú. Me estoy refiriendo a la Ley de Recursos Hídricos, a su reglamento y una multiplicidad de normas. Estas normas fueron compendiadas, digamos, inicialmente de una manera sencilla para consulta de los alumnos y poco a poco fui incorporando anotaciones de pie de página y pasaron 10 años con anotaciones y con incrementos con comentarios también a este material de consulta. Y gracias a la iniciativa del rector de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, ese libro se produjo y espero que pueda servir pues para los alumnos y quienes tengan interés en esta materia, ¿no? Además, usted ha sido coautor de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no?, de su reglamento, ¿no? Pero mencionaba hace unos instantes algo que nos parece fundamental, ¿no? Hay una frondosa legislación, pero hay un desconocimiento de la normatividad hídrica en el país. ¿A qué obedece esto? Bueno, a diversas causas, ¿no? Tenemos un sistema educativo en formación, digámoslo así, y en materia de recursos hídricos uno puede decir que todos hablan del agua, es un bien que nos afecta a todos, desde que nos levantamos, consumimos agua, nos aseamos. El agua es parte de nuestra vida indispensable. Sin agua, un ser humano durante 3 días no puede vivir. Y entonces, sin embargo, la regulación es un tema que ha ido al margen de este conocimiento básico de la gente, ¿no? Y no ha habido suficiente material o incorporación de un curso en la currícula educativa de las profesiones que gestionan el agua, ¿no? Los principales gestores del agua son los ingenieros agrarios, agrónomos, los ingenieros de distintas ramas, y no tienen un curso de legislación, un curso que les diga cuáles son las reglas de juego, que es mejor estar en la formalidad que en la informalidad. Poder desechar esa idea de que es mejor pedir perdón que pedir permiso cuando se necesita cumplir con diversos títulos habilitantes, como son licencias de uso de agua, autorizaciones para ejecutar obras en cauces de río y una multiplicidad de normas. Y hay que decir también que la complejidad de la legislación de recursos hídricos también no contribuye a una fácil difusión de esta materia, ¿no? Ahora, usted ha tocado un tema medular, ¿no? La informalidad.
en el recurso hídrico, ¿no? Tenemos normas, tenemos instituciones, pero no dejamos ser informal, ¿no? Y pocas veces se escucha, si lo digo, la informalidad siempre la asociamos al tema cotidiano del día a día, ¿no? En el sector laboral, en el sector comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de los recursos hídricos, cuando hablamos del recurso agua, que es un recurso vital, ¿por qué no se visibiliza con claridad esta informalidad? ¿A qué se debe? Tenemos normas, tenemos instituciones que pueden cautelar, velar. ¿Por qué hay mucha informalidad? ¿Y de qué manera se da esta informalidad? Es una pregunta que no es fácil de responder va más allá de mi formación jurídica, pero creo que con alguna experiencia podría intentar responderla, señor Hernández. Yo creo que la informalidad en materia de agua, digamos, es parte de la informalidad en la economía del país. Y gran parte de esa informalidad está en el sector agrario. Y eso explica, creo, desde mi punto de vista, por qué nuestra agricultura no despega. Y estoy hablando de la agricultura de la gran masa nacional. No estoy hablando, por ejemplo, de la agricultura de la agroexportación. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra que pueda darnos algunas ideas de sus distintos niveles de desarrollo? La agroexportación está directamente asociada al conocimiento, a la tecnología, a la incorporación de mecanismos que busquen, por ejemplo, eficiencia en el uso del agua. En cambio, en la agricultura rural, la economía es una economía de subsistencia, es una agricultura que no ha tenido la ayuda apropiada del Estado. Creo que se ha buscado desde, diría yo, la época de la reforma agraria, ayudar al campesino, pero no en la forma idónea. El campesino necesita ayuda y mucha, pero necesita, por ejemplo, ayuda para, si es que estamos hablando del tema de la legislación, de la formalidad, necesita conocer esa normativa. Y la normativa es difícil de conocer. Una de las cosas que uno aprende con el paso de los años, tratando estos temas, es que ni los abogados, los pocos abogados especialistas en legislación de recursos hídricos, dominan todas las materias en recursos hídricos. Son normas demasiado técnicas. Yo a veces suelo decirle a los alumnos, estas son normas creadas por ingenieros para que las cumplan ingenieros. Pero ¿qué del agricultor? Que a veces a lo mejor no tiene el conocimiento del ABC, que del hombre de la calle que tiene que cumplir o conocer y cumplir estas normas. Entonces allí creo que en eso básico la educación vuelve a ser el punto angular, la piedra de toque, el punto de inicio de la solución de nuestros problemas de informalidad. Hay siempre un adagio popular que dice, ¿no? Tenemos que cuidar el agua, preservar el recurso hídrico, ¿no? Pero en la realidad no lo conservamos y muy por el contrario lo desperdiciamos. Usted a lo largo de la investigación que ha seguido en los años le permite tener una visión bastante cercana a esta realidad multidisciplinaria, ¿no? Sobre un concepto que se usa muy poco, ¿no? Sobre lo que es el uso del agua y los bienes asociados. Y me gustaría que desarrolle esto, porque esto tiene que ver justamente con lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? El uso del agua y los bienes asociados, ¿no?, a este recurso, ¿no? ¿Cuáles son esos bienes asociados al agua que podemos bien aprovecharlos? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es parte justamente de ese proceso de difusión. Los recursos hídricos, cuando uno se expresa técnicamente así, inclusive la ley de recursos hídricos toma el nombre porque un ingeniero, un ex jefe, un intendente de recursos hídricos propone que así se llame, cuando un buen grupo queríamos que se llame la ley del agua o la ley general del agua. ¿Y por qué? Porque creíamos que la gente sabe más, entiende más lo que es el agua de lo que es un recurso hídrico. Pero este ingeniero explicaba que los recursos hídricos incluye el agua, pero adicionalmente, ya mirando legislación comparada, ¿no?, española, mexicana,
chilena inclusive en parte. Los recursos hídricos están compuestos, decía yo, por el agua, pero también por los bienes asociados, que son los cauces de los ríos, las riberas, el material que está en los cauces de los ríos, el canto rodado, por ejemplo, los humedales, los nevados, el agua en sus distintos estados. Entonces, los recursos hídricos es el universo del agua. Y el agua es la especie, es el bien principal que tiene que ser cuidado, pero no solamente el agua, sino los cauces, ¿no? Y aquí me permito, a partir de su pregunta, decir que los cauces son bienes asociados de carácter intangible, es decir, no se pueden tocar, no se pueden sacar los materiales del cauce sin una previa autorización de la autoridad. Pero también los cauces son el medio para la conducción del agua. Por los cauces de los ríos baja el agua de nuestros Andes, pero bajan también las avenidas. Y en estas épocas de grandes superávits hídricos por fenómenos naturales, es decir, hay más agua de la debida y en el norte se está viendo y se anuncia un gran niño costero, esos cauces debieran de merecer una atención mayor, no a última hora, sino con la debida prevención para hacer trabajos de descolmatación, de preparar esos cauces para contener mayor agua en estas épocas de superávit hídrico. Y aquí justamente me da pie a la siguiente pregunta, ¿no? Y que está asociada a nuestra realidad, al día de hoy en nuestro país, ¿no? Usted ha señalado, ¿no? Estamos viviendo épocas de lluvias extremas, ¿no? Por el cambio climático, por las condiciones climatológicas que se están presentando, ¿no? El niño costero, otros lo llaman el niño global. Pero nos enfrentamos frente a una realidad, doctor Bocchio, ¿no? Usted menciona que es necesario darle la prioridad al agua, al recurso agua y a los bienes asociados. Y esto tiene que ver con la infraestructura. Pero en esta realidad, y fundamentalmente con lo que ha acontecido y está aconteciendo en nuestro país, estamos viendo cómo en Tumbes, estamos viendo cómo en Piura, estamos viendo cómo en Lambayeque, en las zonas altas de Lambayeque, zona altoandina, en Cajamarca, ¿no? Estamos viendo en las zonas altas de La Libertad, ¿no? Se pierde muchísima agua, pero no solamente eso, sino que genera desastres, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué en el Perú no hemos sido capaces justamente de generar estos bienes asociados al recurso hídrico en la construcción de infraestructura hídrica? Usted mencionaba los cauces, pero también podemos mencionar los grandes reservorios, las grandes represas. Correcto. ¿Por qué no podemos hacer? Le pongo un ejemplo, usted lo conoce muy bien, el caso de Cajamarca. Cajamarca ahorita confronta una realidad que seguramente en los próximos meses la vamos a ver y nos vamos a preocupar. Hay provincias donde está lloviendo mucho, Contumazá, San Ignacio, San Miguel, las que están pegadas a la costa. Pero hay provincias que no llueve, pero que van a entrar a la época de secano, a la época donde no va a llover. Si tuviéramos esa capacidad de organización, de prevención, de mirar hacia adelante, hubiéramos construido la suficiente infraestructura para aprovechar esa agua que se pierde en Cajamarca. Le puse un ejemplo, le puedo poner otros ejemplos en Huancabamba o en Ayabaca, donde podemos aprovechar esa agua, se represa, siembra y cosecha y se aprovecha en la época de secano. ¿Por qué no hemos sido capaces de hacer esto? Sí, excelente su pregunta. Respondo rápido, pero quiero referirme a un poquito hacia atrás lo que yo estaba diciendo. ¿Cómo no? La palabra me parece que es otra vez educación y planificación. Pero lo que quería decir, tiene usted mucha razón, en los bienes asociados hay dos tipos de bienes, los naturales y los artificiales. Yo he mencionado los naturales y los artificiales son justamente la infraestructura que el ser humano crea, ¿no? Y es importantísimo dentro del rol de una gestión integrada de los recursos hídricos. Efectivamente, no hemos sido capaces, creo yo, porque no estamos suficientemente educados en las distintas áreas
en los niveles gubernamentales, en los 3 niveles, ¿no? Nacional, en los 2 niveles, nacional y subnacional, a planificar en estos temas. La ANA tiene un rol, la Autoridad Nacional del Agua, un rol rector, y procura, dentro de las normas existentes, dentro de su estructura institucional, desarrollar una planificación por cuencas, y existen algunos consejos de recursos hídricos de cuenca que tienen a su vez sus respectivos planes de gestión, y que procuran tener una visión de mediano y largo plazo en el aprovechamiento del agua y de los recursos hídricos. Sin embargo, hay que siempre decir y levantar la voz con energía para decir que la ANA es una institución no suficientemente valorada, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. Por el Ejecutivo porque es una entidad de bajo nivel jerárquico institucional, está dependiendo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, un ente sectorial, cuando debiera tener una visión multisectorial y con un enfoque multidisciplinario que pudiera tener la fortaleza institucional y los recursos para, con conocimiento y la preparación de los técnicos que allí están, para desarrollar esta planificación, y no una planificación con enfoque netamente político. Yo no digo que no hay que tener un enfoque político, es más, es necesario el enfoque político, pero debe ser un complemento de una gestión técnica, de una gestión racional de los recursos hídricos, debidamente planificada. Entonces, el instrumento existe, son los planes de gestión de los que tienen los distintos consejos de recursos hídricos, que tendría que ser el mecanismo para planificar, para prever, para contemplar la construcción de infraestructura. Y ahí entramos a un tema, digamos, complejo, ¿no? Uno tiene la idea de que lo que tiene que hacer es retener el agua en las zonas altas, pero también hay que pensar que el agua tiene que fluir hacia la zona baja. Entonces ya esto es parte de la ingeniería, no es parte de mi formación, así que no quiero ser atrevido, pero lo que sí uno puede, con la experiencia, transmitir es que hay distintos tipos de reservorios. Esto está definido por la ciencia ya, y se necesita también tener en cuenta los conocimientos ancestrales, por ejemplo, las amunas y los mecanismos de infiltración de agua en las zonas altas para enriquecer las distintas formas en que nos abastecemos de agua. Entonces, hay que hacer una gestión integrada de los recursos hídricos. Hay que tener un conocimiento, y eso hay que dejarlo en manos de expertos y no en manos de políticos, porque definitivamente, si hay, como empezábamos la entrevista, poco conocimiento en la normativa, en el tema, a pesar de que es un tema tan hablado, tan discutido, pues este tema del agua es un tema que necesita de manejo especializado, de manejo por los que conocen el tema, y eso no está ocurriendo, lamentablemente, en el país. Interesante lo que usted señala en la parte final, ¿no? Porque justamente cuando se habla del recurso agua, cuando se toca el tema de agua en nuestro país, el debate va más por el lado ideológico que por el lado técnico, ¿no? Y la normativa Correcto. Se deja al margen, ¿no? Efectivamente, creo que allí hay que dejarle el espacio a los que saben del tema. Los ingenieros hidráulicos pueden decir mucho sobre qué tipo de reservorios, represas, presas son necesarias en una determinada cuenca, y hacer que las cosas se hagan con conocimiento y lo necesario para la población de esa cuenca, ¿no? Ahora, el papel de la Junta de Usuarios de Riego, ¿cómo lo he ido analizando y cómo está contextualizado dentro de nuestra legislación que tiene que ver con el recurso agua? Las juntas de usuarios tienen antigua data, es una organización que viene como organización de regantes desde hace muchos años. Sin embargo, está llamada a cumplir un rol muy grande, ¿no?
Creo que lo principal que uno debiera esperar de una organización de usuarios, como se le llama, es que administren los recursos que se le han asignado, principalmente los recursos hídricos, pero a la Junta se le ha dado responsabilidades también de administración de recursos económicos, ¿no? Las retribuciones económicas, que es el pago por el uso del agua, la administración de la tarifa, que es por los servicios que estas organizaciones podrían prestar. Tienen un sistema complejísimo, diría complicadísimo, para la elección, donde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego está interviniendo constantemente, ¿no? Y esto no es de este ministerio, esto viene de muchos años atrás, recargando las funciones de a veces de modestos agricultores que lo que quisieran es producir para su subsistencia y tienen que cumplir con una cantidad gigantesca de obligaciones. Yo no estoy diciendo que no tengan obligaciones, porque me estaría contradiciendo con la formalidad que de la que estamos comentando, pero creo que lo que habría que buscar es una simplificación normativa para que ellos pudieran cumplir lo mínimo indispensable, hacer normas que ellos puedan conocer, es decir, los agricultores principalmente, pero hay que ahora tener en cuenta de que tenemos normas incumplibles también, porque esas organizaciones de usuarios contemplan la participación de usuarios no agrarios. Es así como tipifica la legislación de recursos hídricos a todo aquel usuario que no está en el sector agrario. Yo creo que es una discriminación terrible que debiera de cambiarse para poder tener una gestión integrada de los recursos hídricos, donde los sectores industriales, los sectores eléctricos, mineros, pudieran tener una convivencia armoniosa, que es la que se busca con el sector agrario con tantas necesidades, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Guido Bocchio Carvajal, autor del libro Legislación del agua en el Perú. Él es un reconocido profesor universitario de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, investigador, ¿no? El tema del canon hídrico, que siempre es un tema que se está en discusión, ¿no? Siempre entra en debate. ¿Es pertinente o no es pertinente, doctor Bocchio? Yo creo que como ha sido aprobada la norma del Congreso es totalmente impertinente, ¿no? Yo decía de que había una responsabilidad no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo. Este libro lo que busca es tratar de mostrar, y dicho sea de paso, la presentación es mañana domingo en el hall principal del Ministerio. Yo me he equivocado. Mañana domingo. A las 5 de la tarde. Mañana es 7, tiene razón. No hay problema. En este libro, lo que busca este libro es mostrar lo complicado que es la legislación de la manera más sencilla. Y nuestros legisladores se han encargado de hacer que las cosas sean complicadas, porque se han metido a temas que no conocen. Y no descarto que ellos tengan una buena intención, porque el canon hídrico lo que está buscando, y por el título de la norma, es una compensación de las comunidades donde se origina el agua, entre comillas, porque ellas aportan aguas abajo hacia otras comunidades que se benefician con el agua. Pero hay varios errores allí. La Constitución peruana, en su artículo 66, establece que los recursos naturales, y el agua está allí incluida, es patrimonio de la nación, es decir, es de todos los peruanos. Y lo que hace esta norma que proviene del legislativo es ahondar diferencias. Si bien es cierto, estoy convencido de que hay que ayudar a las poblaciones andinas, la forma no debiera de ser buscando una vía indemnizatoria o compensatoria. Yo lo que creo que es que hay que, y si sobre todo se ha pensado en que desde el presupuesto se asigne un monto determinado en función a un caudal que fluya producto de un trasvase, se ha podido ser más simple, se ha podido crear mecanismos de ayuda, por ejemplo, a colectividades como las de Huancavelica, que han aportado en esa idea que tiene la norma hacia colectividades de Ica.
Pero bien, el comentario para concretarnos es que el canon hídrico es que se ha creado, es una incorporación a la ley de canon que establece una forma de distribuir los ingresos y rentas que se perciben prácticamente cuando se da un trasvase, pero con muy poca precisión, con muy poca técnica, y estoy seguro de que esa norma va a ser cuestionada a nivel del Tribunal Constitucional. Otro tema donde siempre se ha abierto debate, y aprovecho esta oportunidad, esta conversación, doctor Bocchio, es el tema de las cabeceras de cuenca, ¿no? Porque esto genera, más allá de una posición estrictamente técnica, ha entrado a un terreno ya de carácter ideológico, ¿no? Y que sirve como un elemento de presión, ¿no? Explíquenos qué es una cabecera de cuenca y por qué, digamos, el término está mal utilizado en el Perú, ¿no? Y por qué ha servido esto como una palanca para paralizar muchos proyectos, grandes inversiones en el país. Sí, gracias por la pregunta. Una pregunta difícil porque en la mente de muchas personas hay una idea de cabeceras de cuenca y yo me voy a referir a los conceptos jurídicos sobre cabeceras de cuenca. Permítame rápidamente hacer un poco de historia. No existe el término cabeceras de cuenca como tal en la legislación comparada internacional. En alguna legislación hay algo parecido a eso, pero jurídicamente el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos, que contemplaba desde su origen la cabecera, establecía a priorísticamente que son zonas vulnerables las cabeceras de cuenca. Sin embargo, eso parte de una concepción, como usted ya lo ha dicho varias veces, ideológica, una posición para luchar por beneficios hacia unas zonas determinadas, especialmente altas, zonas altas en nuestra zona andina, y nace con un caso muy lamentable para el desarrollo económico del país, que es el caso Conga, ¿no? Hay que acordarse que una ordenanza regional establece que la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, y esta ordenanza regional, que tiene una historia larga, termina siendo declarada inaplicable e inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Esta resolución del tribunal, que debió haber fijado los criterios claros para que esa experiencia no se repita, y con esto vuelvo a decir que no estoy desconociendo las necesidades andinas de cuidado de los recursos hídricos en las zonas altas, no fue atendida suficientemente y logró en el Congreso una modificación de este artículo 75 para que la ANA desarrollara una metodología para la determinación de las cabeceras de cuenca. Nada más y nada menos porque nadie tenía técnicamente una definición, porque como digo, no había en la legislación comparada, en la doctrina, un concepto claro de lo que es una cabecera de cuenca. La cabecera de cuenca nace como una posición política para defender a una población en Cajamarca versus un proyecto minero, cosa que no se logró como he explicado, pero desde un punto de vista legal, pero desde un punto de vista real, la idea de cabecera de cuenca siguió. Entonces, la ANA ha hecho un avance sustancial, pero demorándose mucho, porque el tema es de suyo, complicadísimo, y ha logrado establecer algunos criterios para identificar algunas cabeceras de cuenca. Y las cabeceras de cuenca, a diferencia de lo que la mayoría cree, no están en las zonas más altas. Es así como surge el concepto, que está ubicada en las zonas más altas. Pero la ANA ha establecido por sus técnicos que son las zonas de más riqueza hídrica en una determinada área de una red hidrográfica, que es donde se originan estos recursos hídricos. Y este área es un área que se puede identificar y que, sumada a otras, pueden establecer lo que se viene a entender como una cabecera de cuenca, es decir, una zona. Y esto
Estoy tratando de ponerlo lo más simple posible, además de que no me siento cómodo por los términos de ingeniería que hay involucrados en este tema y científicos. Esta área no necesariamente está en las zonas más altas, puede estar en la parte media o hasta en la parte baja de una cuenca. Por ejemplo, en la cuenca del Chillón Rímac Lurín, uno puede encontrar cabeceras de cuenca en la zona alta, en la zona media y hasta en la zona baja. De tal manera de que los cuidados de las cabeceras de cuenca, como aportantes de una cantidad significativa de recurso hídrico, no se asocian a las zonas altas. Esta identificación metodológica tiene que ser complementada. Hay una tarea aún pendiente de la ANA de establecer cuáles son los criterios para saber si esa cabecera es vulnerable o no. La norma, el artículo 75 de la ley, habla de vulnerabilidad ambiental, pero le dan ese encargo a la ANA que no regula temas ambientales. Y entonces la ANA está tratando, eso es lo que entiendo, de ir por un establecimiento de una vulnerabilidad hídrica, que es el tema que conoce, que es el tema que origina esta preocupación, el tema del agua. Y entonces entiendo de que ahí está la ANA tratando de cerrar el círculo de la determinación metodológica de lo que es una cabecera de cuenca, y esperamos que en ese proceso se pueda consultar ampliamente a las colectividades, a los gremios, a las autoridades, para poder tener con base científica y técnica una buena noción de lo que es la cabecera de cuenca, que como para terminar esta información. Doctor Guido Bocchio Carvajal, autor del libro Legislación del Agua en el Perú, yo le agradezco infinitamente esta conversación, este diálogo con La Semana en RCR. Mañana va a ser la presentación de su libro acá en Lima, en el hall del Ministerio de Cultura. Esta es una edición de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, ¿no? Yo le dejo los micrófonos para que usted invite, porque en realidad es un libro de lectura obligada, ¿no? No solamente para quienes están inmersos justamente en este tema, que están vinculados al sector hídrico, sino para las comunidades en general, en zonas alejadas, ¿no? Usted acaba de decirlo, muchas veces la terminología que se aplica no es de fácil entendimiento, pero ahí está el tema fundamental, ¿no? Educar, educar y educar, ¿no? Para no transgredir las normas y simplemente justamente aplicarlas, ¿no? Y que éstas permitan generar beneficios, permitan generar desarrollo, ¿no? Y sobre todo vivir en armonía, ¿no? Porque muchas veces en función a esta desinformación se generan los conflictos sociales, se generan las desavenencias que ya hemos vivido y seguimos viviendo en nuestro país. Le dejo los micrófonos para que pueda hacer la invitación, por favor, doctor Bocchio. Gracias, señor Hernández, con mucho gusto. Bueno, gracias a Dios he aprendido de que conocer las cosas pasa por leer, y la lectura es algo que lamentablemente se va perdiendo. Así que invoco a los jóvenes, sobre todo, a mis estudiantes o a mis exalumnos, a acompañarnos en esta presentación, pero por supuesto también a los profesionales a quienes tratamos de llegar, profesionales de los campos de la ciencia, de derecho, de las ciencias sociales, y en fin, de todo aquel que tenga interés en conocer cómo pasar a la formalidad o conocer cuál es la formalidad, cuáles son las normas que rigen a la gestión del agua en el país, que me acompañen a la presentación del libro el día de mañana, domingo 7 de mayo, en el hall principal del Ministerio de Cultura en San Borja. Para mí será muy grato poder mostrarles el contenido del libro, hablar sobre cómo se origina, a qué público está dirigido, cuánta información hay en este material, que espero que pueda ser de utilidad para cerrar esa brecha de conocimiento y aportar en lo que los que conocen en este tema suelen hablar de la cultura del agua, ¿no? Así que son cordialmente bienvenidos a esta presentación el día de mañana a las 5 de la tarde en el Ministerio de Cultura. Muchas gracias, señor Hernández.
No, los agradecidos somos nosotros, doctor Guido Bocchio Carvajal, autor del libro Legislación del Agua en Perú, editado por la Universidad Santa María en Arequipa. Él es actual gerente legal de la empresa Saude Perú Copper Corporation, profesor universitario de la Universidad Nacional Agraria en La Molina e investigador. Muchas gracias. Ojalá que en algún momento pueda tenerlo acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, acá en San Borja, en Lima, para seguir hablando de este tema y de algunas experiencias que entiendo son beneficiosas y son modélicas en nuestro país, que están referidas al tema del recurso agua. Ha sido un gusto conversar con usted. Para mí ha sido el gusto. Un saludo para usted y a su teleaudiencia muy cordialmente. Buen día. Buen día. La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV.